Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren bien después del susto que tuvimos el día de ayer acerca del temblor, que estuvo bastante fuerte y que por desgracia destruyó algunas propiedades, sobre todo en el estado de Oaxaca. Aquí no hubo muchas consecuencias, parece ser que nada más fue el susto, pero pues vamos a estar prevenidos, traten de mantenerse alertas a la alarma sísmica. Pero bueno, espero que definitivamente todos estén bien. El día de hoy voy a analizar un concepto jurídico llamado matrimonio. El concepto de matrimonio no lo voy a ver desde el punto de vista social, sino únicamente desde el punto de vista jurídico. Vamos a empezar a definir el concepto de matrimonio. Es un concepto de origen latino. Matrimonio proviene del latín matris, que significa madre, y monium significa gravamen o cuidado de la madre. Entonces podemos definir al matrimonio como la defensa y protección de la madre. Desde la antigüedad, la mujer ha sido discriminada nada más por el hecho de ser mujer, y lo único que se le concedía a la mujer como algo suyo, únicamente suyo, era el matrimonio, en donde era su familia, su esposo, sus hijos. Entonces, pues bueno, las cosas han cambiado a través del tiempo, pero a pesar de eso, la discriminación hacia la mujer sigue y seguirá. Pero pues eso ya será un tema de otro programa que voy a elaborar. Bueno, entonces ya sabemos de dónde proviene la palabra matrimonio, que es de origen latín y es la defensa y protección de la madre. El matrimonio es un acto jurídico solemne. En derecho hay algo que se llama naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es la esencia de algo. En este caso, el concepto de matrimonio, ¿qué significa dentro del derecho? Eso es su naturaleza jurídica. Y dentro del derecho, la naturaleza del matrimonio es ser un acto jurídico solemne. Entonces, es un acto jurídico solemne porque para su existencia la voluntad de los contrayentes debe expresarse ante el juez del registro civil o del estado familiar en su caso. Muchas personas, incluso muchos abogados, todavía piensan o tienen la idea de que el matrimonio es un contrato, pero no es de esa manera. En un contrato bien es cierto que existe la manifestación de la voluntad, pero la gran diferencia es que un contrato no tengo que ir al registro civil a elaborar mi contrato, y menos ante un juez. Entonces, supongamos que yo voy a hacer un contrato, le voy a comprar el automóvil rojo que vende mi vecino. Entonces nos quedamos de ver en algún restaurante, en una cafetería, y ahí, tomándonos un cafecito, vamos a estipular las condiciones. Él va a decir que pone a la venta el auto, que yo acepto comprárselo por tal cantidad, firmamos y ya. Hicimos un contrato de compraventa entre la persona y yo, pero no necesitamos de otra formalidad. Entonces, el contrato es la manifestación de la voluntad y el contrato está sujeto a términos y condiciones. También a cargas, entonces cargas, términos y condiciones, cosa que no sucede con el matrimonio. Entonces, insisto, matrimonio, su naturaleza jurídica es un acto jurídico solemne porque para su existencia la voluntad de los contrayentes debe expresarse ante el juez del registro civil o del estado familiar en su caso. Bueno, entonces espero que se entienda. Si yo intento casarme, debo de cumplir con todas las formalidades que exige la ley. Si yo, por ejemplo, hago lo mismo en una cafetería, me cito con la persona que quiero casarme,
En ese momento hacemos la manifestación de voluntad que queremos casarnos, firmamos y ya estoy casada, pues de ninguna manera. Por eso es que les insisto que el matrimonio es un acto jurídico solemne, porque debo de cumplir con todos los requisitos que la ley exige, que básicamente es en el registro civil y ante la presencia del juez del registro civil. Bueno, vamos a ver en nuestra legislación cómo se define el matrimonio. Antes de la reforma del 2010, el texto decía así: matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que esta ley exige. En el antiguo texto, si ustedes se dan cuenta, marca que es la unión libre de un hombre y de una mujer. No solamente eso. El objetivo primordial del matrimonio en el antiguo texto es la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Bueno, la reforma al Código Civil se hizo en el año 2010 debido al hecho de que muchas personas de carácter homosexual querían contraer matrimonio y no lo podían hacer porque nuestro texto decía específicamente la unión de un hombre y una mujer. Por eso es que se dio esta reforma para que ahora las personas con otras tendencias puedan casarse. Entonces, a ver, vamos a ver. Dice, Código Civil para la Ciudad de México, artículo 146, reformado en el año 2010. ¿Qué nos dice? Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. ¿Qué es lo que cambió aquí en el nuevo texto? Pues algo muy importante, sobre todo para las personas que tenían la necesidad de contraer matrimonio, como dos hombres o dos mujeres, pues este texto les permite poder casarse, poder adquirir el estado de matrimonio sin mayor problema. Entonces, el nuevo texto estableció que el matrimonio es la unión libre de dos personas, repitiendo que es para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Hasta ahí. Lo último queda igual, nada más que me dice la unión libre de dos personas. Se eliminó la hipótesis con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Con esta reforma desapareció del matrimonio uno de sus fines primarios y originales, que es la procreación de la especie. En la parte final se repitió el viejo texto diciendo que debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Entonces, pues es muy entendible que en la actualidad el objetivo del matrimonio no sea en específico la procreación de la especie. Las personas han evolucionado, las personas piensan distinto, muchas mujeres ya no quieren tener hijos, muchos hombres ya no quieren tener hijos. Entonces, debido a ello se elimina esa parte porque no va a ser el objetivo principal del matrimonio. Lo que sí va a ser objetivo principal es la comunidad de vida, la igualdad, el respeto y la ayuda mutua, si se entiende, y pues con esto ya le abrimos la posibilidad a otros géneros de poderse casar por la vía legal. Bueno, existen ciertos requisitos para contraer matrimonio. Seguramente la mayor parte de nosotros conocemos esos requisitos para contraer el matrimonio. Entonces, esos requisitos
los vamos a encontrar en nuestro Código Civil de la Ciudad de México, del artículo 146 al artículo 148. Vamos a ver qué dice. De acuerdo con el Código Civil para la Ciudad de México, los requisitos para casarse se regulan en los artículos 146, 147 y 148 que a la letra dicen. Artículo 146. Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez de registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Esa es la definición de matrimonio. Y recalco nuevamente que es un acto jurídico solemne y no un contrato. 147. Artículo 147. Serán nulos los pactos que hagan los contrayentes en contravención a lo señalado en el artículo anterior. Si ustedes recuerdan, hace tiempo, cuando un artista llamado Luis Miguel se casó con Araceli Arámbula, le estipuló una serie de condiciones para casarse con ella. Y esto se los menciono porque aquí el artículo 148 nos dice que, 147 nos dice que serán nulos los pactos que hagan los contrayentes. ¿Por qué? Porque en México el matrimonio no nos permite poner a términos y condición el matrimonio. ¿Por qué? Porque no es un contrato. Sin en cambio, en algunos países, como en Estados Unidos, el matrimonio sí es un contrato. Y debido a ello, las personas sí pueden poner a término y condición el contrato del matrimonio, porque al fin y al cabo es un contrato y en ese caso sí se permite. Lo que no permite nuestra legislación mexicana. Bueno, artículo 148. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes hayan cumplido 18 años de edad. Esto acaba de ser reformado, puesto que, si ustedes recuerdan, antes dos adolescentes, por ejemplo un niño de 14 años y una niña de 13 años, si tenían el consentimiento de los padres sí se podían casar, pero en la actualidad nuestro Código Civil en el artículo 148 dice que no, solamente teniendo 18 años de edad pueden contraer matrimonio, y no importa que los padres otorguen el permiso, simplemente la ley no permite que se casen antes de cumplir los 18 años de edad. Esto tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Hay un concepto en derecho que llamamos emancipación. La emancipación es cuando el menor de edad, el hijo menor de edad, quiere separarse de la protección paterna, del hogar paterno, del núcleo familiar, porque pues ya gana cierta cantidad de dinero, porque tiene recursos, ya no quiere vivir con sus papás, entonces se sale de la casa, renta un departamento y hace su vida aparte. Eso es la emancipación. Desde el momento en que la emancipación existe, en teoría, ese adolescente no se puede casar, de acuerdo al artículo 148, porque aquí me dice que debe de tener 18 años de edad cumplidos. Pero hay un problema, una equivocación en el legislador. El legislador tenía que haber anulado el concepto de emancipación del Código Civil para que el artículo 148 surtiera los efectos jurídicos plenos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que sí hay alguna manera de que dos adolescentes menores de edad puedan contraer matrimonio, debido al hecho de que no se derogó
el concepto de emancipación en el Código Civil. Entonces, en teoría no pueden contraer matrimonio los menores de edad, en la práctica sí lo pueden hacer. Lo que tiene que hacer el legislador es derogar el artículo que habla sobre emancipación, y entonces en ese momento sí va a surtir efectos plenos el artículo 148 del Código Civil de la Ciudad de México. Ya para terminar, podemos hacer mención de otros elementos del matrimonio. Por ejemplo, constituye un contrato de sociedad civil. Hay consentimiento de los cónyuges en relación con sus bienes en cuanto a que forman parte de una sociedad conyugal, separación de bienes o régimen mixto. Dentro del matrimonio hay una parte que es puramente civil y a nivel de contrato, y es respecto a los bienes de los contrayentes. Hay tres formas de casarse. Una es por sociedad conyugal. Esto quiere decir que vamos a compartir nuestro patrimonio como cónyuges, de tal manera que el 50% es para una parte y el otro 50% para la otra parte. Esa es la sociedad conyugal. Otra manera de adquirir matrimonio es por bienes separados o separación de bienes. Eso quiere decir que mis propiedades son mías solamente, no las voy a meter a mi patrimonio como casada. Y también mi esposo va a tener sus propios bienes. Entonces es ahí cuando se da el régimen de separación de bienes. Y hay otro tipo que se llama régimen mixto, que no es muy común, por lo menos en la Ciudad de México, pero que sí existe, que es el régimen mixto, en donde los contrayentes deciden qué porción de sus bienes van a entrar al patrimonio familiar y qué porción de mis bienes no van a entrar al patrimonio familiar. Entonces es una combinación de el régimen de separación de bienes con la sociedad conyugal. Es muy importante que las personas, antes de contraer matrimonio, decidan cuál es el régimen que les conviene más de acuerdo a sus propiedades y de acuerdo a sus planes futuros. Otra aclaración. Como matrimonio es una institución social permanente de la cual deriva la familia. Este es uno de los aspectos muy importantes del matrimonio, porque recuerden que la base de la sociedad es la familia, y uno de los objetivos del matrimonio es la formación de la familia. Bueno, el tema de matrimonio es muy largo, tiene muchos elementos. Por ejemplo, hay impedimentos para contraer matrimonio. Entonces, por el día de hoy lo voy a dejar así, pero más adelante vamos a abordar otros contenidos, otros aspectos del matrimonio que se refieren básicamente a los impedimentos para casarse, quiénes pueden contraer matrimonio, quiénes no, y bueno, una serie de detalles que todavía es muy extenso este tema. Por el día de hoy es todo. Agradezco su presencia, su atención. Nos vemos en otra ocasión. Espero que se encuentren bien. Bye.